Buenas tardes, hermanos. Estamos juntos otra vez para oír la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos hacerlo y que lo podemos seguir haciendo, que eso nos ayuda un montón a nosotros y a ustedes. Nos estamos encontrando a través de la palabra, a través de estos mensajes, a través de todas estas cosas hermosas. Y quiero decirle que se nos va pasando el invierno. Mire que ya estamos hoy 13. Qué cosa, ¿no? Terrible. Pero el Señor está con nosotros. ¿Cuántos meses han pasado? Y dentro de poco, como dice el Señor, ya viene la primavera. Ya viene la primavera, hermoso, donde todas las cosas son hermosas. Bueno, así que estaremos contentos también. Pero, mientras tanto, estamos ahora encontrándonos para leer la palabra, estudiar la palabra. Yo quiero enseñarle algo, no sé si difícil, algunos lo toman difícil, pero algo que es tan en las personas que cuesta tanto, esta que les voy a predicar. Pero en el Señor hoy vamos a ver que no cuesta tanto. Y bueno, mi tema se llama así: el corazón no perdonador. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 18, 35. Por supuesto, yo leo el último texto, pero después vamos a ir viendo el texto y el contexto. Usted sabe que para enseñar una enseñanza hay que leer el texto y el contexto, que quiere decir lo que está adelante y lo que está abajo. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué es perdonar? A ver, ¿qué es la palabra perdonar? Es pasar por alto la agresión, las ofensas, los abusos. No, es difícil, pasar por alto. Cuando Jesús enseña la oración, dice el Señor así, que nosotros tenemos que perdonar, en Mateo 6, por supuesto, ¿no? Que perdonar como Dios nos perdonó. El cristiano tiene que tener un corazón perdonador. Un corazón perdonador. ¿Y qué es tener un corazón perdonador? Es el puente que tiene que transitar. El corazón perdonador es el puente que tenemos que transitar. Porque el no perdonar, al revés, el no perdonar, la culpa nos va a alcanzar. No perdonamos y la culpa nos alcanza. Jesús es nuestro máximo ejemplo del perdón. Si tenemos que mirar a Jesús, Efesios 4, vamos a mirar el verso 31, dice así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, ira, maledicencia y toda malicia. Quítese estas cosas que estamos leyendo. Y dice el 32, antes, primero dice que nos quitemos, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No perdonar, hermanos,
dice el verso, quítese de vosotros esas cosas. Y nosotros tenemos que aprender, no permitir, hermanos, no permitir que la amargura, el resentimiento, estas cosas que hemos leído antes, estén en nuestras vidas, porque eso nos hace que no perdonemos. Nos entra una amargura, que yo no les voy a explicar sobre todo eso, nos entra un enojo, un resentimiento tan grande por lo que nos han hecho, por las cosas que nos han hecho a nosotros. Claro, nosotros, hermanos, tenemos que aprender a perdonar para que estas cosas no estén. Y dice en el 32 que leímos, antes ser benignos unos con otros, antes, esto es, para nosotros tenemos que mantener nuestros corazones con un corazón perdonador, y dice que nos perdonemos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, tomando el ejemplo de Cristo. Y por eso que tenemos que mirar al Señor siempre. Y mire lo que dice Colosenses. Si tenemos que mirar, vamos a mirar Colosenses 3, vamos a mirar el versículo 13 de Colosenses, soportándoos. Qué palabra, ¿no? Unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es soportar? Es bien fuerte esta palabra. Soportarse, lo importante es limpiar el corazón. Si alguno tiene una queja contra el otro, sin Cristo estábamos llenos de condenación, condenados por todas las cosas que nos hacen. Sin Dios estábamos llenos de rencor y de amargura, pero cuando Dios mostró su amor al creer en Jesucristo, al venir Jesucristo a nuestras vidas, el Señor nos perdonó. Cuando vinimos a Dios, ¿cómo vinimos? Lleno de tanto rencor, de odio, de amargura, de resentimiento, lleno de todo y lleno de pecado. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Nos perdonó. Nos perdonó, nos limpió con su sangre, nos dio su gracia. Ahora, y somos limpios, quedamos nuevas personas, nuevas criaturas. Eso hizo Cristo por nosotros. ¿Cómo nos perdonó? Por su gracia. No dijo que tenemos que pagar, no dijo que tenemos que hacer esto, no nos mandó a hacer sacrificio, no nos mandó a hacer nada de eso. Dijo que por su gracia y por creerle a Él, lo recibimos y nos perdonó. Ahora, ¿cómo tenemos que perdonar nosotros? Que nos cuesta tanto. ¿Cómo? Por su gracia. Así como recibiste de gracia, que no te costó nada, que el Señor te perdonó y te sentiste limpio, gracias a Dios, así también tenemos que perdonar nosotros por su gracia. Y mire lo que dice Mateo 5, vamos a mirar la palabra del Señor, dice así Mateo, capítulo 5, vamos a mirar el verso 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero no matarás, dice el texto. Pero, y las amarguras, y los rencores, y las cosas, dan ganas de matarlo, ¿no? Dice el Señor así, que la amargura, que el rencor, que las situaciones que estás pasando en tu vida no te lleve, ¿me está escuchando? No te lleve al asesinato. Porque claro,
cuando, según lo que pasemos en la vida, según lo que hemos sufrido, es tal lo que hemos pasado y sufrido que esa amargura, ese resentimiento se llena en nuestro corazón y nos lleva al asesinato. Qué tremendo que es, ¿no? Que no tenemos que llegar a ese punto. Y dice el versículo 23, hablando, dice el versículo 22, pero os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá está hablando de la importancia que tenemos nosotros, qué es lo que tenemos en el corazón. Dice, cualquiera que se enoja, ya no, acá no lo está matando al hermano, sino se está enojando. Cualquiera que se enoja. Lo importante es que nosotros tengamos un corazón perdonador. Y ahora, para que usted comprenda esto que estamos mirando, vamos a mirar Mateo, lo que vimos, lo primero de Mateo 18, vimos el último verso nosotros, pero ahora vamos a ver el contexto. El contexto es antes y después. Vamos a ver Mateo 18, nosotros vimos el 35, ahora vamos a ver el verso 15 de Mateo que estamos viendo. Mire lo que dice. Por tanto, acá está hablando de no enojarse con el hermano, que no nos lleve, que el enojo no sea tan grande que nos lleve a cometer un asesinato. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Andad de tu hermano, hacele comprender el error, hablale, reconoce tu error y el error de él, pero tú solo, no lo divulgues lo que vas a hacer. Anda con él a solas. Ve a tu hermano y dile a tu hermano y arreglen las cosas y perdónense. Ahora, ¿cuál es la moda de ahora? Cuando alguien se enoja con alguien, ¿qué hace la gente? No, los cristianos no, espero que no. ¿Qué hace la gente? ¿Cuál es la moda? Lo escriben en el Facebook, lo escriben en Twitter, lo escriben en Instagram y empiezan a decirse cada cosa que todo el mundo, bueno, digamos por decir esa palabra, lo lee y sabe que este está peleado con aquel y este con el otro. Claro, porque es así, hermano. En lugar de ir a solas con la persona y mirarle la cara, porque es fácil hablar cuando no lo ve, cuando no está la persona presente. Es fácil criticarlo cuando no está ahí, porque claro, no es así. Dios quiere que nosotros aprendamos a ir al frente con el hermano, poner la cara y decirle, bueno, hermano, lo que pasó entre nosotros, vamos a perdonarnos y Dios nos tiene que limpiar. Y es por eso que el mundo sabe eso, lo que el mundo hace, destruye más. Y porque todo el mundo se enteró del problema y nosotros no lo tenemos que hacer así. Tenemos que ir con el hermano y hablar con el hermano, dice la palabra que hemos ganado al hermano, y la instrucción dice que hemos ganado al hermano. Y sigue hablando, y entonces seguimos leyendo. Aquí hay algo importante, dice el verso 18, vamos a seguir mirando el 21. Dice así. Entonces, cuando Jesús le estaba hablando de este hecho, hablando Jesús del perdón, de ir al hermano y hablar con él solo y aclarar las cosas y perdonarse,
Entonces dice en el verso 21, entonces se le acercó Pedro, el apóstol, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y mire, claro, Pedro conocía la ley. Y mire lo que dice la ley. Yo le voy a leer un solo texto para no leer mucho. Dice así, mire la ley. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron en Galat con trillos de hierro, por 3 pecados. O sea, la ley decía otros textos, si usted le busca otros textos en Amós, dice así, la primera, a la segunda, a la tercera, pero a la cuarta ya no le perdonaré. Dice, por 3 pecados le va a perdonar, pero por el 4 no revocaré. A la cuarta ya está, hasta ahí llegó el perdón. Claro, Pedro conocía esta ley. Pedro sabía esto que estamos mirando nosotros, estamos mirando hoy. Él como judío conocía la ley. Dice, entonces dice Pedro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y Pedro pienso que él fue de generoso que dijo eso. Si la ley dice que tenemos que perdonar 3 veces y a la cuarta ya no, entonces dijo 3 más 3, 6. Bueno, de generoso le puso 1 más, 7. Y le dijo, ¿cuántas veces yo voy a perdonar a mi hermano? Le dijo a Jesús, Pedro, así que debo perdonar a mi hermano. Dice, y Pedro de corazón generoso dice 7. Y mire lo que dice el verso 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es... Bueno, ahí sigue otra historia, pues estamos mirando el contexto. Jesús le dice, Pedro, bueno, vos pensás que son 7, la ley dice 4, 3, dice la ley, y al cuarto ya no lo perdona más. Pero vos decís 7, pero yo te digo 70 veces 7. ¿Por qué? ¿Por qué 70 veces 7? Y al día no tiene límite, no tiene fin. ¿Qué quiere decir? Que yo siempre, a ver, ¿cómo digo? Siempre tengo que perdonar. Yo siempre, no 7, 70 veces 7, 7 por 7, 49, le ponemos un 0, 490 veces al día tengo que perdonar. Y pienso que no hemos perdonado eso. Pero el Señor acá le quería enseñar el perdón. ¿Cómo es el perdón? Acá le está diciendo, acá en el contexto, que hay que perdonar siempre. Anteriormente Dios dijo que debe perdonar por gracia. Así como recibimos nosotros el perdón de Dios por gracia, también nosotros, ¿lo merece el que nos ha hecho mal? No, pero hay que perdonarlo igual. Hay que perdonarlo, pero eso no significa que usted lo perdone y lo traiga a la persona que le ha hecho daño. No, quiere decir que haya paz entre ustedes, que no haya ese odio, esa rivalidad que había antes, sino que ahora haya paz. Ahora eso no significa que lo perdonemos y que lo tengamos que traer a nuestra casa o empezarle a dar lo que sea, no, pero por lo menos estamos en paz. Pero acá Jesús le sigue enseñando otra historia, acá en el verso 23, Jesús le dice a Pedro una historia. Por lo cual,
El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, se fue presentando a uno, le dio 10 talentos, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, a este no pudo pagar esa deuda tan grande. Ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que él tenía para que le pagase la deuda. Dice, comenzó a hacer cuentas y le fue presentado a Jesús un hombre, a otro, vinieron dos, que le debía 10.000 talentos. ¿Qué significa 10.000 talentos? Un talento equivalía a 16.000 salarios de una persona. Así que 10.000 talentos, usted haga la cuenta. La cuenta era impagable, parecido a la deuda de Argentina, impagable. No la podía pagar el hombre. Y no podía pagar la deuda. Y el hombre dice en el verso 25, vamos a mirar el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, sus hijos y todo lo que él tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, este siervo, cuando escuchó semejante barbaridad, no podía pagar la deuda, seguramente se iba a la cárcel. Dice, el Señor dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Entonces en el 27 dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. El patrón tuvo compasión de él, porque la deuda era impagable. Y le iba a llevar a los hijos, la mujer, para cobrarse, pero no, imposible. Y tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda, esa deuda que era impagable, que no se podía pagar. Entonces dijo, el patrón le dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo te perdono la deuda y queda saldada. ¿Qué saldada? No me tenés que pagar nada. Si nosotros lo comparamos con nosotros, eso hizo Dios con nosotros. Por eso dice el Señor que nosotros miremos cómo el Señor ha hecho con nosotros. ¿Cómo hizo con nosotros? La deuda de nuestros pecados, la maldad que teníamos en nuestros corazones, todo lo que nosotros hemos cometido en nuestra vida, hemos hecho, era impagable. Nada podía pagar la deuda de nuestros pecados, nada. No había con qué pagar la deuda terrible de nuestros pecados. Pero el Señor vino y dijo, estás saldada, estás libre, no me debes nada. A partir de ahora sos nueva criatura, sos una nueva persona. Y le perdonó la deuda. Dice el Señor, no tenés nada que hacer. Y le perdonó la deuda. Pero la historia no termina ahí. Dice en el versículo 25, 26, en el 25, dice que quedó en el 24, dice, de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdona la deuda. Pero semejante deuda. Si yo le dije que 16.000 sueldos era un talento, ¿cuánto eran 10.000 talentos? Imagínense la deuda. Pero dice que saliendo
el siervo de delante de su señor, saliendo para afuera, encontró a otro siervo, a otro consiervo que le debía a él. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Cuánto era la deuda que le quedó saldada? 10.000 talentos. A él le debía 100, que era el sueldo de un día, de un mes, 100 denarios. Dice, y haciendo de él, le ahogaba. ¿Qué es haciendo? Lo agarró de acá de la camisa, del cuello, lo empezó a zamarrear y lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Entonces, su consiervo, el otro, que le debía 100 nada más, 100 denarios, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que él hizo el otro con el patrón, postrando a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Ese siervo que le había perdonado espantosa deuda. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos, los otros compañeros, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron al patrón, a su señor, todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, el patrón le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, porque te humillaste, porque me pediste misericordia. Te perdoné una deuda impagable, como dicen los políticos, insostenible. Tremenda deuda te perdoné. Dice el 33, ¿no debías de hacer tú también? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Por qué no hiciste lo mismo? ¿Por qué no hiciste lo mismo? Si tu deuda era espantosa, impagable, y te la perdoné, ¿por qué no le perdonaste esos 100 denarios a ese pobre que te debía 100 nada más y lo metiste en la cárcel? ¿Por qué hiciste eso? ¿No se te perdonó semejante deuda a vos? ¿No se te perdonó todo lo que habías hecho? Y entonces dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice, así también mi Padre Celestial, eso es lo último que leímos. ¿Se acuerda que empezamos leyendo ese texto? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, ¿cómo? Hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Así también hará vuestro Padre Celestial. ¿Por qué no hiciste lo que Dios hizo con vos? Te perdonó semejante deuda. ¿Por qué no le perdonaste esa deuda chiquitita que el otro tenía? ¿Por qué fuiste tan malo cuando habiendo recibido tanta gracia, tanto perdón, cómo no vamos a poder perdonar? Y yo he escuchado a hermanos que a veces yo he hablado con ellos y me dicen, pastora, me cuesta perdonar. Sí que nos cuesta. A todos. A mí también me costaba. Pero cuando nos acordamos lo que Dios nos perdonó a nosotros, lo que Dios nos perdonó, terrible deuda que teníamos con Dios y aún con la gente, nos perdonó por su misericordia, por su amor, porque nos humillamos, porque nos entregamos, porque vinimos al Señor, porque estuvimos con Él
¿cómo nosotros no vamos a poder perdonar a los otros? ¿Cómo nosotros no vamos a poder perdonar las ofensas que los otros nos han hecho? ¿Cómo no podemos tomar el ejemplo de Jesús? Y si acá tenemos que preguntar, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Siempre. 490 veces por día, siempre. ¿Sabe por qué? Porque la única manera de estar libre, es la única manera de estar dentro de nosotros, que tengamos libertad y tengamos paz y tengamos gozo, perdonando. Porque si no podemos perdonar, estamos atados, cautivos, estamos con amargura, con resentimiento. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar como este hombre. No perdonó y Dios lo echó a la cárcel hasta cuando se pudra. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar, como dice la palabra de Dios, por su gracia, por su gracia. ¿Cómo nos perdonó a nosotros el Señor? Por gracia. No nos cobró nada, no pagamos nada, no hicimos nada, recibimos el perdón. Y qué hermoso sentirnos perdonados. Qué paz. ¿Cómo es cuando nosotros dentro nuestro hemos vuelto a nacer como un niño? Y todos nuestros pecados, nuestras cargas, todo lo que hemos cometido en la vida quedó a los pies de Cristo y hemos sido perdonados. Por eso, hermanos, no tengamos un corazón no perdonador. Que tengamos siempre, ahí nomás, como dice la palabra, cuentas cortas. Ahí nomás perdonar y seguir adelante. ¿Y sabe qué? El hecho de que uno perdone, sabe que eso flexibiliza, aún sabe que nos sana nuestras enfermedades, porque muchas enfermedades son por falta de perdón. Porque estamos tan llenos de tanta cosa que nos enfermamos físicamente. Pero el corazón perdonador, así como Jesús nos está enseñando, como nos enseñó esta parábola, cómo tenemos que perdonar, así Él nos ha perdonado tanto, de esa misma manera tenemos que perdonar a otros. Por eso, hermanos, este tema es bien difícil, pero si uno lo practica es lo más hermoso. Es la arma, mire, más poderosa que Dios nos dio para vencer al enemigo. Para vencer al enemigo. Porque el hecho de que perdonemos, el enemigo está vencido. Porque le decimos, diablo mentiroso, yo no tengo ningún rencor, ninguna cosa contra nadie, ya los perdoné. Y que el Señor, yo duermo en paz. Y también las otras personas, y como dice acá la receta que hemos visto, si tenés algo contra alguien, anda con él solo, no lo saques por el Facebook, ni por el Twitter, ni por esto, anda con él solo, habla con él y perdónense. ¿Cuántas veces? Siempre. Y vamos a orar y pedirle al Señor que Dios nos dé un corazón perdonador. Amén. Que Dios nos dé un corazón perdonador. Amén. Oramos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por esta tu palabra, que hoy la podemos ver tan clara, tan expuesta, tan hermosa, que Dios nos dice cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que perdonar, cómo tenemos que salir. Y qué hermoso es poder, cuántas veces nos hemos sanado físicamente por perdonar. ¿Sabe qué? Nuestro cuerpo también recibió la salud en nuestra vida. Y qué hermoso es vivir con un corazón sano, con un corazón perdonador, con un corazón que alaba a Dios, un corazón que alaba a Cristo, un corazón que Dios nos bendice. Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue ayudando a los hermanos y que esto siga trabajando en los corazones. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos en este contacto,
en esta forma, escuchando la palabra de Dios. El Señor les bendiga.